Hace unos años tuve la oportunidad de escribir un libro, titulado Dios no es humano. Y el capítulo número 5, su último capítulo, trata acerca de la gracia, que para mí es un tema extraordinario, que se habla por ahí un poco, por ahí no con tanta profundidad, muy por arriba, muy global. Y la idea de este video y de lo que está aquí en el libro es poder profundizar un poco acerca de todo lo que es el mundo de la gracia. Así que te invito a que me acompañes en este recorrido de entender un poco más acerca de la gracia de Dios para con todos nosotros. Como primer asterisco, y antes de comenzar bien en profundidad de ver lo que es la gracia según la palabra de Dios, quiero destacar de que la gracia es muchísimo más que el perdón de pecados y es mucho más que un regalo no merecido. Esa definición y esa funcionalidad de la gracia es como muy incompleta. Es como un ABC de un abecedario enorme que nos quedamos con eso y es mucho más amplio. Judas, un libro que está justo antes de Apocalipsis, dice en su primer capítulo, o su único capítulo, versículo 4, que algunos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Esto es porque únicamente la aplicamos para el perdón de pecados. Y como la gracia me perdona, bueno, podemos hacer lo que querramos. Total, la gracia de Dios me perdona. Yo cuando era niño, adolescente, me acuerdo que tenía ese pensamiento. Bueno, hoy puedo tener un error, hoy puedo tener alguna falla. Total, Dios conoce mi corazón y después le pide perdón a Dios y Dios me va a perdonar porque Dios es bueno y perdona siempre. Estaba como siempre ese pensamiento hasta que un día empezamos a profundizar lo que es la gracia y entendemos de que no sirve para eso la gracia, no está puesta para eso. Ahí es un poquitito más amplio que todo eso. Cuando tenemos una dimensión total de lo que es el Evangelio de Dios, sucede que algunos temas los tomamos muy por arriba, como la fe, como la gracia, como salvación, como santidad, que incluso yo me acuerdo que en mi adolescencia santidad era igual a no tener el acto sexual pre-matrimonio. Es como era eso, ¿qué es ser santo? Y no tener sexo antes del matrimonio. Eso era ser santo. Y uno va creciendo y se da cuenta de que esto es también un ABC. O sea, hay un mundo detrás de lo que es ser santo. Pero a veces nos quedamos con esos conceptos básicos, ya preestablecidos, preseteados, y no tenemos a veces la voluntad de ir un poco más, de profundizar un poco más, de aprender un poco más. ¿Y para qué? Para aplicar un poco mejor todo este evangelio completo y enorme que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la palabra que se utiliza para gracia es merecer, aprobación, aprobar, congraciarse, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud. Esa es la definición de la palabra gracia que aparece en la Biblia. Fíjese que como definición, no como aplicación, sino como definición, la gracia de Dios no significa regalo no merecido. La palabra como definición justamente significa mérito. Significa aprobación, merecer. Esa es la definición de la palabra. Entonces, ya como primer punto, la gracia no significa regalo no merecido, sino que gracia es merecimiento. Yo entiendo que no lo merezco, pero la gracia no va por mi entendimiento o por mi sensación o por mi sentimiento. La gracia es merecimiento, es merecer algo. Entendemos que, según dice Efesios capítulo 2, versículo 5, por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. Entonces quiere decir que la gracia me da salvación. ¿Cuál es una de las funciones de la gracia? Una de las funciones es hacerme salvo. Es que yo tenga salvación. Es salvar mi vida. Yo no soy salvo si no es por medio de la gracia. Es decir que la gracia lo que logra es cambiar el destino de mi vida. Sabemos que todos tenemos un destino de muerte por causa del pecado.
Y la gracia lo que hace es cambiar ese destino que teníamos y cambia el destino de muerte por el pecado a un destino de vida por medio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Hay un videito que vamos a dejar por aquí, no sé, el link, que se habla acerca bien puntualmente de la realidad del pecado, que si usted, no sé dónde se puede pinchar, usted lo puede ver y por ahí ampliar un poco más este concepto de la realidad del pecado y de los destinos que tiene para con nuestras vidas, tanto el pecado como la gracia de Dios. Entendiendo puntualmente que el pecado es errar al blanco, y blanco es un destino, que tiene una flecha, por ejemplo. Entonces, si la flecha erra al blanco, erra su destino, falla. Y la gracia lo que hace es que esa flecha, que puede ser vos y puedo ser yo, esa flecha dé en el blanco. O sea, la gracia hace que mi flecha, mi vida, cumpla con el objetivo, llegue al destino por el cual Dios lanzó nuestras vidas a este mundo. Quiero, para cerrar este primer bloque, dejar una definición personal. Esto no es bíblico, esto usted no lo va a encontrar en ningún diccionario, esto es algo que yo entiendo qué es la gracia de Dios. ¿Sí? Mi definición personal es: la gracia es la acción que realiza Dios, para con mi vida, para con tu vida, para con nosotros, por medio de Jesucristo, de restablecernos al lugar de que Él mismo predestinó y que por negligencia o ignorancia nos salimos de ese lugar. La gracia nos devuelve a la ruta, al camino del cumplimiento de su propósito para así dar en el blanco. Eso yo podría definir lo que es la gracia como pasándolo todo al limpio y que nos ayuda a poder comprender un poco más que no simplemente perdonar mis pecados, sino que me perdona los pecados y me redirecciona hacia el cumplimiento del supremo llamamiento que cada uno tenemos, hacia el cumplimiento de la asignación que Dios puso en la vida de cada uno de nosotros. Gracia es... ¿Vieron esas maquinitas de juego donde uno saca los peluches? Bueno, gracia es como ese brazo que baja, toma mi vida y la saca del pecado y la tira en el nuevo destino de vida. Eso es lo que hace la gracia, sacarme del pecado y dirigirme hacia cumplir el propósito de mi vida. Un peluche en esa máquina no cumple propósito. La gracia me saca del mundillo del pecado y me coloca en el mundo, en la ruta de poder cumplir con la asignación que Dios puso para cada uno de nosotros. Dijimos entonces que la gracia, una de las primeras cosas que hace es perdonar los pecados, pero también reencauzarnos en el camino, en el destino de nuestras vidas para cumplir propósito. Otra de las cosas que hace la gracia es ubicarnos en la posición que Dios quiere que tengamos en este mundo, en esta vida. La palabra de Dios dice que fuimos y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, eso es, nadie puede estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús a la diestra del Padre, si no es que sea alguien que esté salvo. O sea, la salvación es lo que nos da esa posición. Y nadie puede ser salvo si no es por la gracia. Entonces, la gracia me da salvación para poder yo estar sentado a la diestra del Padre, juntamente con Cristo Jesús. Entonces, la gracia no solamente me perdona los pecados, sino que me posiciona como parte de la novia de Cristo Jesús y me sienta al lado de Dios. Amado, en la antigüedad, acercarse a Dios era una utopía. Nadie podía acercarse a Dios. Tenía que haber un sacrificio antes y ver si Dios aceptaba el sacrificio y ahí únicamente el perdón de pecados. Sigan con su vida. Pero hay algo que nosotros tenemos todavía que charlar. Es como, ok, echemos la tierra bajo la alfombra, pero en un momento esa alfombra tiene que ser descubierta y ver toda la mugre que hay abajo. La gracia que hizo fue una limpieza general. Y ahora podemos estar, no solamente poder tener comunión con Dios, sino estar sentado en la mesa con Dios. ¿Usted se imagina? La gracia me posiciona, me limpia, me lava, me viste de gala y me pone en la mesa junto con Dios. Yo me imagino ahí sentado en una mesa
con Dios al lado mío, escuchándolo hablar y teniendo la posibilidad de decirle: Dios, ¿qué pensás de mí? ¿Tenés algo para decirme? ¿A usted le pasó alguna vez? A mí me ha pasado muchísimas veces. ¿Le ha pasado alguna vez de que en su congregación, en su iglesia, fue invitado un profeta, esos profetas buenos de Dios, y que empieza a dar palabra de ciencia a mucha gente? Y que uno tiene ganas, algunos no, pero uno tiene ganas de decir: a ver, ¿qué dice Dios de mí? ¿Podrá este profeta decirme lo que Dios piensa de mí? Y uno tiene esa expectativa de decir: ay, a ver. Imagínese si es directamente de Dios, que le habla a usted directamente y le empieza a comunicar todo lo que Él predestinó, prediseñó para su vida. Es increíble. Eso es lo que hace la gracia. Sin intermediarios, comiendo a la misma mesa de Dios, comiendo el mismo pan que come Dios, bebiendo el mismo vino que viene Dios, escuchando sus palabras y conociendo sus secretos y misterios. Eso hace la gracia de Dios. Gente que no merecía estar sentado en la mesa, Él lo hace merecedor y lo aprueba por medio de Jesucristo. Es aprobado para estar sentado en la mesa juntamente con Dios. Gracia significa, como definición, merecimiento. No por mis actos, no por tus actos. Porque no hay nada que yo pueda hacer para merecer ese lugar. Sin embargo, lo merezco. ¿Pero qué hiciste? No, yo no hice nada. Entonces, ¿por qué lo mereces? Porque Jesucristo, por la cruz del Calvario, me hizo a mí, me santificó, me justificó, me purificó y me hizo sentar juntamente con Él. Yo lo merezco, no por lo que he hecho, sino por lo que Él hizo por mí. Y esa es la excelente noticia, de que no habiendo hecho nada, Él me hace merecedor de todo. Gracia significa lo mereces. ¿Por qué? Porque quiero que lo merezcas. Punto. Es hermoso esto. La gracia es de Jesús y Él decide, mediante esa gracia, hacernos justos, justificados, santificados. Por eso yo soy merecedor, no por mis obras, sino por su gracia. Por eso soy aceptado, no por mis obras, sino por su gracia. Romanos capítulo 3, verso 24, dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, esto es gratis. Y Él lo hizo por nosotros. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo Jesús. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué hicimos? ¿Obras? No. ¿Qué hicimos? Nada. Él lo hizo. Y somos justificados. Somos aceptados y somos merecedores. ¿Pero por qué? Porque Él así lo quiso. Él así lo quiso. Esa es la gracia, que aunque yo sé que no lo merezca, Él me hace merecedor. En este anteúltimo punto, el tercero, quiero hablarte de la vanidad de la gracia. La gracia como algo vano. No es que sea vana la gracia en sí misma, sino que mucha gente, al no entender la gracia, la vuelve vana. Dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 15, verso 9 y verso 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Escuche este verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia te libera de tu pasado, te perdona los pecados, te levanta del pozo, te da una identidad, te sienta juntamente con el Padre, pero también la gracia te tiene que hacer trabajar. Porque si no trabajamos, si no me pone en acción esa gracia, está siendo vana.
porque de gracia recibí y de gracia tenemos que dar. Si la gracia solo la uso para ser salvo, para reencauzar mi vida y no ayudo a que otros vengan a este camino de cumplir el propósito, la gracia está siendo vana. Porque no es únicamente para que yo sea salvo, sino es para colaborar con la salvación incluso de otros. El desafío que tenemos entonces es que la gracia que Dios puso en nosotros nos haga trabajar. Dios puso incluso una gracia en cada uno de nosotros, una medida de fe en cada uno de nosotros. Y de acuerdo a esa medida de fe tenemos que trabajar. Dice eso la palabra de Dios, que cada cual trabaje según la medida de fe que fue repartido a cada uno. Amado, sé que te invito a que si todavía no sabes cuál es la medida de fe, que puedas sumergirte en la gracia de Dios para que Él te pueda enseñar cuál es la gracia que Él depositó en tu vida para ponerla a trabajar. Quiero, a modo de conclusión, leer un fragmento del último capítulo de Dios no es humano, que tiene que ver mucho con lo que es la gracia. Lo leo. Se dice que la gracia es un regalo no merecido, pero si vemos desde la perspectiva de Dios, no deberíamos fijarnos en si es merecido o no, sino más bien en a dónde nos va a llevar esa gracia. Porque Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Y lo que Él puso en cada uno de nosotros, nos lo dio aún sabiendo que íbamos a ser unos desgraciados. Aún sabiendo que íbamos a errar, aún sabiendo que íbamos a fallar, aún sabiendo que íbamos a pecar, aún así, Él nos dio dones, ministerios, funciones dentro del cuerpo de Cristo y para el mundo. Por eso, no se trata de si lo merecemos o no, porque desde la perspectiva de Dios, desde su eternidad, sí merecemos lo que Él nos da. No porque nos está midiendo por nuestro pasado pecaminoso, sino por nuestro destino de gloria. Y para llegar a ese destino necesitamos indefectiblemente de la gracia. No se trata de si lo merecemos o no lo merecemos. Se trata de que la gracia es el único camino para llegar, porque humanamente, amado, humanamente, jamás podríamos vernos como merecedores de algo. Pero Dios jamás nos vería de esa manera, y ni nos ve de esa manera. Dios no ve como nosotros, Dios no piensa como nosotros, Dios no habla como nosotros, no actúa como nosotros, Dios no se mueve como nosotros, no juzga como nosotros, Dios no oye como nosotros, no toca como nosotros, no camina como nosotros y no engendra como nosotros, porque Dios no es humano. Hey amigo, amiga, para un poquito, todavía no te vayas. Quiero comentarte de que abajo de este video en la descripción hay un link con el documento de los apuntes de este video. Así que si te interesa, podés usarlo, copiarlo, predicarlo, hacer lo que quieras. Está todo disponible ahí para que cada cual haga lo que sienta. Y también te pido, como hacemos todos, que te puedas suscribir a este canal, que puedas darle me gusta al videito, que lo puedas compartir con quien quieras, o sientas o veas, creas que les puede servir o les puede gustar o lo que sea. Nada más, solamente eso. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Nos vemos.